Bienvenidos al curso virtual Bases Conceptuales para la Prevención de la Discapacidad Infantil. Soy el doctor César Palomino Peña, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. El tema de mi presentación es Redes Integradas de Servicios de Rehabilitación o también llamado RIS Rehabilitación. El objetivo de esta presentación es dar a conocer estrategias que buscan mejorar la organización de las ofertas de servicios de rehabilitación para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad de manera oportuna, accesible, continua e integral. En primer lugar, a nivel mundial, el porcentaje de las personas con discapacidad es alrededor del 5 al 10%, y de ellas, solo el 11% recibe algún tipo de tratamiento de rehabilitación. Esto debido a que su mayor problema es el acceso a los servicios de rehabilitación. Tanto la parte geográfica, financiera, cultural, más la presencia de barreras arquitectónicas en los establecimientos de salud, que les impide llegar en las mejores condiciones a atenderse. En segundo lugar, tanto la infraestructura, el equipamiento y el personal de salud no están preparados para atender a la persona con discapacidad. A ello se agrega el costo elevado que significa el transporte de la persona con discapacidad a un servicio de rehabilitación y la dependencia del paciente de otra persona o cuidador quien tiene que llevarla al servicio de rehabilitación. Entonces, de un lado, no existen cuidadores de apoyos disponibles para poder cumplir un tratamiento de rehabilitación regular, y del otro tenemos servicios de rehabilitaciones en los hospitales ubicados tan lejos de los domicilios de las personas que dificulta el llegar al establecimiento con una unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación y favorece el abandono del tratamiento. Entonces, se trata de fortalecer el primer nivel de atención para atender a las personas con discapacidad identificadas. En este marco se desarrolla esta propuesta, que pretende mejorar la organización de los servicios de rehabilitación a lo largo de sus tres niveles de complejidad del sistema de salud, ¿no? Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, para atender y resolver los problemas de salud e integración de la persona con discapacidad. En este gráfico vemos a la persona en medio del sistema, con su familia y el entorno en donde vive. En el caso de la persona con discapacidad, sea niño o adulto, está vinculado al entorno familiar o cercano, que apoyará en su rehabilitación. El agente comunitario se convertirá en el vínculo entre la persona, familia y comunidad con el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención se espera brindar como oferta una cartera de rehabilitación básica, con médicos rehabilitadores o médicos generales que tengan conocimientos de rehabilitación básicos que les permiten dar una primera atención a la persona con discapacidad. También se necesita que el personal de salud del primer nivel de atención esté entrenado en rehabilitación basada en la comunidad, es decir, en este vínculo con la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la persona con discapacidad. Este primer nivel necesita un equipamiento básico en rehabilitación que le permita dar las prestaciones que se requieren en este nivel y tener un enfoque intercultural y transversal en toda la atención. En esta propuesta de red, el primer nivel cumple esta función y lo que no pueda resolver lo deriva al servicio de rehabilitación del segundo nivel de atención, y lo que no se pueda resolver en este nivel tendría que ser derivado a los hospitales que tienen departamentos de rehabilitación en el tercer nivel,
o al INR cuando es una discapacidad que requiera una rehabilitación altamente especializada. Así, para que la persona con discapacidad pueda llegar al servicio de rehabilitación a resolver su problema, es necesario implementar dos sistemas que corren transversales desde la comunidad hasta el nivel de más alta complejidad. Y estos son el Sistema de Información de Discapacidad y el Sistema de Referencia y Contrarreferencia. Con respecto al Sistema de Información de Discapacidad, no tenemos un sistema de información que permite incorporar los diagnósticos de funcionalidad, que son los que se hacen cuando uno evalúa a una persona con discapacidad. Entonces, no hay cómo poner un diagnóstico de funcionalidades desde que se detecta una persona con discapacidad para que pueda discurrir a lo largo del sistema. Con relación al sistema de referencia y contrarreferencia, existen dificultades para poder referir a una persona con discapacidad porque los formatos de referencia y contrarreferencia están hechos para referir daño y no discapacidad. Ambos sistemas están vinculados para resolver los problemas de rehabilitación que presentan la persona con discapacidad. Y para que esto funcione, se han planteado dos estrategias. La primera, la rehabilitación basada en la comunidad, y la segunda, el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación. Con respecto a la rehabilitación basada en la comunidad, se pretende lograr que la persona con discapacidad, su familia y la comunidad en donde vive estén empoderados en sus derechos. Para ello, es importante trabajar con las organizaciones locales de la comunidad para difundir los derechos de inclusión laboral, derecho a la escuela, derecho a la no discriminación. Es necesario poder identificar los recursos comunitarios que permiten que la persona con discapacidad mejore las posibilidades de cuidarse a sí mismo, desplazarse y comunicarse, así como asistir a la escuela, trabajar y participar en actividades familiares y comunitarias. Muchas veces, la sociedad y la familia no promueven la participación de la persona con discapacidad y tienden a aislarla en casa. Entonces, lo que se pretende es cambiar esta mirada, mejorar los accesos de la propia comunidad para lograr así la inclusión de ellos en las actividades propias de la comunidad en la que vive. Igualmente, se pretende que el personal de salud del primer nivel de atención esté preparado para trabajar este aspecto con la comunidad y pueda detectar a las personas con discapacidad o en riesgo de discapacidad y puedan derivarlas al nivel que corresponda. En el tema de redes integradas de servicios de rehabilitación, se toma únicamente el componente salud de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, que tiene que ver con las personas con discapacidad o en riesgo de adquirirla. El fortalecimiento del primer nivel de atención en lo que es rehabilitación básica y empoderamiento de la persona con discapacidad, la familia y la comunidad en sus derechos. Con respecto a la segunda estrategia, que es el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación, los servicios de rehabilitación deben estar preparados e informados para poder recibir esta demanda ya informada y que exige sus derechos. Por eso es importante fortalecer las capacidades del primer nivel de atención, así como el equipamiento y mejorar el acceso de los servicios de rehabilitación del segundo y tercer nivel de atención. Aquí los hospitales del segundo y tercer nivel juegan un rol importante porque son quienes van a entrenar a las CIPRES del primer nivel de atención en aspectos de rehabilitación básica. Así, se vinculan los servicios de rehabilitación de las CIPRES que no cuentan con un médico rehabilitador o servicio de rehabilitación para que sea atendido por el especialista en el segundo nivel, pero que el tratamiento de rehabilitación sea llevado lo más cercano posible a su casa, es decir, en el primer nivel de atención. El INR brinda asistencia técnica tanto al segundo como al primer nivel de atención para que se dé continuidad al tratamiento de la persona con discapacidad.
Entendemos como redes integradas de rehabilitación como el conjunto articulado de organizaciones o instituciones de un ámbito territorial determinado, que brindan servicios de rehabilitación individual o colectiva a las personas con discapacidad o en riesgo de discapacidad y a sus familias, de manera integral y continua. La RIS Rehabilitación permitirá integrar la prestación en rehabilitación desde la familia y su comunidad hasta el nivel que pueda satisfacer sus necesidades de rehabilitación, facilitando la continuidad de la atención en rehabilitación con oportunidad y calidad. Lo que se está observando en los servicios de rehabilitación es que las personas llegan muy tarde y no se hace lo que se hubiera podido hacer si se les hubiese detectado a tiempo y hubiese sido derivado oportunamente. Un ejemplo es cuando vemos a niños con problemas de aprendizaje. Llegan cuando en la escuela tienen problemas de comportamiento, atención, memoria, conducta, concentración. Son derivados a los servicios de rehabilitación para ser diagnosticados y mejorar estas discapacidades. Lo que se cuenta es estos problemas pudiendo haber sido detectados desde el momento del nacimiento. Cuando el niño nace con algún factor de riesgo, es un niño que potencialmente presentará problemas de aprendizaje y con una estimulación temprana se puede evitar que este niño en edad escolar tenga problemas de atención, memoria y concentración. Lo que se pretende también con estas redes es acercar el tratamiento de rehabilitación lo más próximo posible a donde vive el niño con discapacidad y facilitar la referencia y contrarreferencia de la atención. Como se mencionó en las redes integradas de servicios de rehabilitación, hay dos estrategias importantes: la rehabilitación basada en la comunidad y el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación. Con respecto a lo que es la rehabilitación basada en la comunidad, se pretende promover la inclusión y participación de la persona con discapacidad en la comunidad, asegurar que los entornos comunitarios sean accesibles para la persona con discapacidad, oponerse a la intimidación y violencia contra las personas con discapacidad, ayudar a otras personas con discapacidad mediante el apoyo entre pares, formación, información y asesoramiento, promover los derechos de las personas con discapacidad dentro de sus comunidades locales, participar en campañas de sensibilización, participar en foros dirigidos a establecer prioridades para el cambio, influir en las políticas y configurar la prestación de servicio. Por otro lado, la Ley 29973 establece lo siguiente: la persona con discapacidad tiene derecho a que la atención respecto de su salud y su rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en la que vive, bajo un enfoque intercultural a través de los servicios y programas de salud generales, sin perjuicio de la obligación del Estado de contar con servicios especializados y realizar acciones de prevención de acuerdo a los tipos de discapacidad existentes. Este artículo resume la necesidad de establecer en los servicios de rehabilitación una atención inmediata y oportuna para la persona con discapacidad y una rehabilitación integral. ¿Por dónde empezar el trabajo en la comunidad? Por la identificación de los niños con discapacidad y, lo más importante, para aquellos niños que están en riesgo para discapacidad. ¿Para qué? Para disminuir la limitación en su funcionalidad y su restricción en la participación y para prevenir riesgos que aumenten la discapacidad. O enseñar a la comunidad, familia, personal de salud, agentes comunitarios a identificar a los niños con discapacidad o en riesgo de discapacidad. El otro brazo de esta estrategia es el fortalecimiento en los servicios de rehabilitación.
Las CIPRES del primer nivel tienen que estar fortalecidas para brindar una rehabilitación básica. Las CIPRES de la red, interconectadas desde la comunidad hasta el INR. Las CIPRES con sistemas de información funcionando. Las CIPRES con sistemas de referencia y contrarreferencia operando. Los servicios y departamentos de rehabilitación que capacitan al primer nivel en la prestación de rehabilitación básica de discapacidades prevalentes. Servicios o departamentos de rehabilitación que capacitan al primer nivel en RBC. Y servicios o departamentos de rehabilitación equipados para una rehabilitación integral, incluyendo los recursos humanos competentes. Esto inicia con el diagnóstico de cómo estamos organizados y funcionando el servicio de rehabilitación, a través del levantamiento de la información en un aplicativo diseñado para ayudar a los servicios de rehabilitación, el mismo que se encuentra en la caja de herramientas del Instituto Nacional de Rehabilitación. Como conclusiones, los principales problemas por los que las personas con discapacidad no reciben algún tipo de tratamiento de rehabilitación son dificultad en el acceso a los servicios de rehabilitación, infraestructura, equipamiento y personal de salud no preparados para su atención, costo elevado del transporte a un servicio de rehabilitación y la dependencia de otra persona que tiene que llevarla a un servicio de rehabilitación. Para mejorar esto, se debe fortalecer el primer nivel de atención para que atiendan a las personas con discapacidad, en el marco de las redes integradas de servicios de rehabilitación o RIS Rehabilitación. ¿Qué son las redes integradas de servicios de rehabilitación? Es el conjunto articulado de organizaciones o instituciones de un ámbito territorial determinado que brindan servicios de rehabilitación individual o colectiva a las personas con discapacidad o en riesgo de discapacidad y a sus familias de manera integral y continua. ¿Cuáles son las funciones del primer nivel de atención? Brindar una cartera de rehabilitación básica, contar con profesionales capacitados, hacer la rehabilitación basada en la comunidad y tener el equipamiento básico para la atención de las personas con discapacidad. Lo que no se pueda resolver se derivará al servicio de rehabilitación del segundo nivel de atención, y lo que no se pueda resolver se derivará a los hospitales que tienen departamentos de rehabilitación en el tercer nivel o al INR cuando sea una discapacidad que requiera una rehabilitación altamente especializada. Para que la persona con discapacidad llegue al servicio de rehabilitación, se deben implementar dos sistemas: el sistema de información de discapacidad y los sistemas de referencia y contrarreferencia. Y para que estos sistemas funcionen, se han planteado dos estrategias: la rehabilitación basada en la comunidad o RBC y el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación. Por último, el lema de este curso es intervenir antes que ocurra, y si ocurre, disminuir riesgos que aumenten la discapacidad. Muchas gracias por su atención.